mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, amén. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias te damos por la vida y la salud que tú nos concedes día a día, Padre mío. Te pido, Señor, que en este día, Señor, tú nos bendigas por medio de tu palabra, Padre. Te pido que tú me ayudes, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, Padre mío. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablando por medio de mis labios, Señor. Padre Santo, te pido en este día que tú me des, Señor, la sabiduría, Señor. Dame el entendimiento, Señor, la inteligencia, Padre Santo, para que tú nos estés hablando en este día, Señor. Te pido que primeramente me hables a mí, Señor, que estoy en adelante, Señor, y después bendiga a tu iglesia por medio de tu palabra, Señor. Damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en este día, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está junto con nosotros, Señor. Bendice a cada hermano que está presente, cada niño, Señor, cada anciano, Señor, a los pastores, Señor, a la juventud, Señor, y que en este día no salgamos como hemos venido, Señor, sino que salgamos revestidos de tu gracia, Señor. Danos las fuerzas día a día, Señor. Danos las fuerzas que de repente nos hemos cansado, agobiado. Pero dice tu palabra que acá recibimos nuevas fuerzas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y todo esto te lo pido bajo la bendición que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Bien, la palabra del Señor, como hemos leído en este día, dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús había salido de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud le seguía. Amén. Dice la palabra de Dios que sabemos que por la palabra del Señor que Jesús era el enviado por Dios, el Hijo que envió Dios. Amén. Y él tenía discípulos que lo seguían a todas partes. Amén. Que eran muy apegados a él, pero dice que una gran multitud le seguía. Amén. ¿Y por qué le seguía? Usted se preguntará, esta gran multitud. Porque Jesús tenía algo diferente a todos los hombres. Amén. Jesús tenía el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que cada hombre o cada mujer que es hijo de Dios debería tener. Amén. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, se nota que somos cristianos. Amén. Como decía el otro día una palabra, que nosotros no nos clasifiquemos como cristianos, sino que la gente nos catalogue como cristianos. Amén. Como hijos de Dios. Amén. Porque de repente nosotros, como decía un hermano el otro día, nosotros mismos los catalogamos cristianos, pero la gente, ¿qué dice de nosotros? Amén. Nos verán como cristianos. Amén. Entonces una gran multitud dice que seguía a Jesús porque sabían que Él era el Hijo de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice la palabra de Dios que cuando Él iba saliendo de Jericó, vio a un ciego, amén, llamado Bartimeo. Dice la palabra de Dios que él estaba junto al camino mendigando. Nosotros sabemos que cuando hay personas ciegas es muy difícil para ellos, amén, porque ellos lamentablemente no salieron como nosotros, amén. Gracias a Dios nosotros podemos ver, podemos sentir, podemos palpear. Gracias a eso le damos gracias a Dios porque Dios nos hizo, a lo mejor no perfecto, pero con todas nuestras cualidades, amén. Y hay personas que no pueden,
Y acá dice la palabra que había un ciego, amén, que estaba al lado del camino. Jesús lo vio, dice la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios que cuando él empezó a gritar, decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que muchos le reprendían para que callase, amén. Así dice la palabra de Dios. Algunas veces nosotros como cristianos somos tan, como le dijera la palabra, tan engrandecidos, tan altaneros, que de repente no creemos que la bendición recorra para los otros, amén. A lo mejor nosotros de repente queremos la bendición para nosotros, amén, solamente para nosotros. Pero dice la palabra de Dios que acá, como decían, los discípulos querían que lo callasen, amén. Pero Jesús, dice la palabra que lo oyó, amén. Como yo le digo, algunas veces somos tan rencorosos, somos tan altaneros, que no queremos que la bendición llegue para las otras personas. Pero acá en la palabra podemos ver que Jesús quiere que la bendición llegue para todos, amén. No solamente para los hijos de Dios, sino para que la gente que está afuera también alcance lo que nosotros alcanzamos por misericordia de Dios, amén. Porque sabemos que por misericordia de Dios estamos parados aquí en esta tarde. Si no fuera por la gracia o por la voluntad de Dios, quizás ¿dónde estaríamos? Amén. Quizás estaríamos en las calles, drogados, alcohólicos, a lo mejor estaríamos sin vida, pero por gracia al Señor estamos parados acá y estamos alabando al Señor, amén. Dice la palabra de Dios que empezó a gritar al ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. En este versículo podemos ver que Jesús se detuvo a escucharle, amén. Cuando nosotros tenemos problemas, de repente pensamos que estamos solos. A lo mejor pensamos que nadie nos ve, pero acá dice la palabra del Señor que Jesús en un momento se detiene y oye nuestra voz, amén. Oye nuestra súplica, oye que nosotros estamos pidiendo, que Él se acerca a nosotros, amén. Porque como hijo de Dios igual pasamos pruebas, pasamos tristeza, amén. Pero por la palabra de Dios podemos ver que Jesús escucha nuestro llamado, amén. Escucha cuando nosotros pasamos dificultades y Él se detiene y oye nuestra voz, amén. Como le oyó a este ciego que estaba a lo mejor con súplica, con fuerzas llamando, pero Jesús se detuvo y dijo que lo mandó a llamar, amén. Así es Dios con nosotros. Él se detiene a escucharnos. De repente, como yo le digo, pasamos, a lo mejor nadie sabe lo que pasamos, pero Jesús nos está oyendo, amén. Jesús sabe, antes que le pidamos, dice la palabra que Jesús ya sabe lo que le queremos pedir, amén. Dice la palabra que entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama, amén. Dice la palabra de Dios que primero le dijeron: ten confianza, amén. Eso es lo que nosotros debemos tener, sobre todas las cosas, tener fe en que Dios va a estar con nosotros, amén. Si nosotros no tenemos fe, de nada nos vale, amén. Si nosotros no tenemos fe, ¿de qué nos sirve estar en este lugar, amén? Lo primero que nosotros debemos tener es fe, confianza y saber que Dios está con nosotros, amén. Saber que donde vayamos, si vamos en el nombre de Jesús, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Así que decía en el versículo, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dice la palabra de Dios que él, cuando oyó que Jesús lo estaba llamando, se levantó y arrojó su capa, amén. Arrojó sus problemas, amén. En esta tarde la palabra de Dios dice que nosotros, cuando pasemos los problemas, arrojemos nuestra capa, amén. Arrojemos lo que nos está dando ese problema. Arrojemos todo lo que nos hace mal, lo arrojemos a un lado, porque sabemos que Jesús nos está llamando, nos está dando una mano, amén. Así que si usted está pasando algún problema en esta tarde, sepa que si Dios quiere, les va a ayudar. Y usted tiene que arrojar esa capa,
arrojar a ese problema que le está causando esto, amén. Porque sabemos por la palabra de Dios que Jesús nos ayuda en todo, amén. Si le pedimos con amor, si le pedimos con misericordia al Señor, sabemos que Jesús nos va a ayudar, amén. Porque Jesús no deja a nadie pidiendo, amén. Dice la palabra de Dios que Jesús no deja a nadie pidiendo. Dice la palabra de Dios que Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En el versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista, amén. En esta tarde nos pregunta el Señor, ¿qué quieres que te haga, amén? A lo mejor nosotros estamos pasando dificultades, como yo le decía, o a lo mejor tenemos deudas, a lo mejor tenemos problemas personales, pero Jesús hoy día nos está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Amén. Dios con amor nos está pidiendo que le digamos, ¿qué quieres que te haga? Él está dispuesto, amén. Él está dispuesto a ayudarnos día a día, porque Él tiene amor para todos, amén. Él no escoge a uno o no escoge a otro, sino Dios nos mira a todos por iguales, amén. Dios nos mira a todos por iguales porque Dios es así, amén. Dios no mira a nadie menor a otro, amén. Todos para Él, a los ojos de Él, todos somos iguales, amén. Entonces Jesús hoy día nos dice, ¿qué quieres que te haga? Entreguemos todas las cargas al Señor, entreguemos todo lo que nos estorba y sepamos que Jesús con su gran misericordia nos va a ayudar. Si usted, como yo le decía, primeramente la confianza, confiar en el Señor, que si usted le entrega todas sus cargas a Él, Él nos va a ayudar, amén. Porque con Dios somos más que victoriosos, amén. Somos más que victoriosos con Él. Entonces dice en el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Se da cuenta lo que pasó en este instante? Si podemos ver, en el principio dice que el mendigo estaba sentado junto al camino, amén. Junto al camino. Quiere decir que él estaba al lado del camino mendigando, amén. Él no estaba en el camino, pero si vemos en este último versículo dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, amén. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos dificultades, a veces no nos damos cuenta que estamos al lado del camino, amén, al lado donde están todos los problemas, donde está el mundo, pero cuando venimos al Señor, cuando hacemos la voluntad del Señor, empezamos a caminar con Jesús, amén, empezamos a caminar junto con Él y sabemos por la palabra de Dios que nos va a ir bien en todo, amén. Por la palabra de Dios sabemos que cuando estamos en el camino con Jesús, todo nos va a salir bien. Nuestro trabajo o las personas que nos vean nos va a ver como cristianos, amén, como buenos cristianos, porque si vamos con Jesús, si tenemos el Espíritu Santo que tenía Jesús, nos va a ir todo bien, amén. Así dice la palabra del Señor. Entonces este mendigo estaba al lado del camino cuando llamó a Jesús, pero cuando Jesús hizo este milagro hermoso, amén, dice la palabra de Dios que él recobró la vista y seguía a Jesús, amén, y lo seguía en el camino. Ya no iba al lado, ya no iba solo al lado, sino que iba junto con Jesús en el camino, amén. Dios bendiga nuestras vidas para que Jesús nos ayude a ir rectos con Él, amén, porque a lo mejor de repente nos queremos desviar, o por algún problema, o por algo que pasa, nos queremos desviar, pues dice la palabra de Dios que Él nos va a poner más cargas de lo que podamos llevar, amén. Dios nos ayude cada día, amén, a seguir con Él en el camino, amén. Sé que no es fácil, el camino de Dios no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. A lo mejor nosotros como jóvenes nos cansamos, ustedes se cansan, pero dice la palabra de Dios que estemos orando unos con otros, amén. Todos unánimes orando, amén. Porque con la oración de ustedes, con la oración mía,
sabemos que Jesús nos va a ayudar y nos va a dar las fuerzas cada día, amén. Dios bendiga a la iglesia, a lo mejor no una palabra tan larga, pero que Jesús nos enseña que Él está con nosotros, amén. Y lo más importante es que tengamos confianza en el Señor, tengamos confianza de que Él nos va a ayudar, amén. Que pese a todas las dificultades, Jesús nos escucha, amén. En un momento se va a detener Jesús a escuchar nuestra súplica, a escuchar nuestra oración y saber y tener confianza de que Jesús va a ir con nosotros, amén. Si seguimos fieles, si seguimos hasta el final con Jesús, Él nos va a ayudar a cada día, amén. Dios bendiga a la iglesia. Le voy a pedir que sigamos orando, amén, por mi vida, por la iglesia, amén. Sé que no es fácil seguir, como yo le decía, a lo mejor de repente hay cosas, amén, que nos desmotivan, pero Dios nos dé la fuerza cada día, amén. Ore por mi vida, amén. Y orar por cada uno de los jóvenes, amén, por cada niño. Hay tanta maldad en este mundo, amén, que Jesús nos ayude, amén. Que Jesús nos ayude cada día. Le voy a invitar que se ponga de pie para estar orando al Señor, para que el Señor nos bendiga, amén. Amén.